Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. Hoy tenemos dos temas de enorme importancia. Uno para América Latina, que es la juramentación del dictador Nicolás Maduro inconstitucionalmente de la presidencia de Venezuela. Los opositores no lograron interrumpir o penetrar en el espacio aéreo venezolano, puesto que el dictador tomó las precauciones necesarias. Sin embargo, el hecho es que la resistencia venezolana ha impactado en el mundo entero y María Corina Machado, la abanderada de la oposición venezolana, fue arrestada y liberada, probablemente por la enorme presión internacional. El segundo tema son unas declaraciones peculiares del presidente electo, aún no juramentado, Donald Trump, respecto a que el Canadá debería unirse a los Estados Unidos, la oferta de comprarle Groenlandia a Dinamarca, sus comentarios sobre el canal de Panamá y la extraña propuesta de cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América, que sería una iniciativa unilateral norteamericana sin consenso de los otros países del área. Esto tiene un lado absurdo, pero por el otro lado tiene profundas e históricas razones geoestratégicas que vamos a analizar. Con estos dos temas volvemos en un instante. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según el ministerio. El dictador venezolano Nicolás Maduro juró el cargo de presidente de Venezuela a las 12 del día, hora de Caracas. Lo hizo como un usurpador e inconstitucionalmente, después de cometer un gigantesco fraude electoral en las elecciones del 28 de julio de 2024. Nunca quiso mostrar las actas, pero la oposición tuvo la precaución de fotografiarlas en las mesas y tiene un registro completo de la votación y las ha mostrado. El candidato opositor Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos, o sea, 2 veces lo que había obtenido Maduro en esa elección. Y estas cifras han sido avaladas por la Organización de Naciones Unidas, de tal manera que son indubitables. Edmundo González Urrutia, de 75 años, hizo una gira triunfal por las Américas, donde más éxito tuvo fue en la Argentina, en los Estados Unidos. En el Perú tuvo un Zoom virtual con la presidenta Dina Boluarte, que lo reconoció como el líder de la oposición, sin mencionar que era el presidente electo de Venezuela. Después la Cancillería peruana corrigió esto y expresó que González Urrutia era el presidente electo de Venezuela. González Urrutia ha sido reconocido como tal por varios países. Por ejemplo, la Argentina, los Estados Unidos, la Italia, Uruguay, Ecuador, el Perú, Panamá y Costa Rica. Los Estados Unidos, el mismo día de la juramentación de Maduro, han anunciado que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, cosa que naturalmente complica mucho las cosas a ese país. Y han ofrecido una recompensa de $25 millones para quien lo capture vivo o muerto. Por su parte, Donald Trump ha reconocido
a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, lo que significa que por los próximos 4 años de gobierno norteamericano, el presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia. Maduro también ha tenido reconocimiento de sus aliados. Ha sido reconocido por Rusia, por Irán, por supuesto, por Cuba, como no, Nicaragua, Bolivia y Honduras. Ha hecho una alocución Nicolás Maduro sobre su juramentación y contra la oposición, flanqueado por el presidente de Nicaragua y el presidente de Cuba, un trío poco presentable. Sin embargo, otros gobiernos de izquierda de América Latina no han reconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Es el caso de Gustavo Petro, que expresó que no asistiría a la juramentación porque no se había aclarado el tema de las actas electorales de la votación. El presidente Boric de Chile fue mucho más drástico y dijo simplemente: Nicolás Maduro es un dictador, o sea, no va a ir a una toma de mando de un dictador, y así fue, no asistió. La Unión Europea mantiene, debido a la combinación de gobiernos socialistas con gobiernos conservadores o centristas, mantiene una línea dubitativa y, si bien protesta contra las violaciones de derechos humanos contra los opositores, por otro lado no toma una posición clara respecto al carácter de presidente electo de González Urrutia. El Parlamento Europeo le dio el premio Sájarov 2024 a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, sin reconocer a este último como presidente electo de Venezuela. Esto refleja los problemas de Europa. González ha estado asilado en España desde septiembre, puesto que estaba siendo perseguido por Maduro. Y la lideresa opositora, que es la abanderada de la oposición, María Corina Machado, ha estado 133 días en la clandestinidad y ha salido el día de ayer para encabezar las manifestaciones. La crisis venezolana ha escalado peligrosamente hacia una confrontación civil. Pero el hecho es que el gobierno de Maduro tiene a las fuerzas de seguridad con él y básicamente tiene un modelo de control social suministrado por Cuba, que va del distrito a la cuadra y que es un sistema copiado del sistema soviético o del sistema que tenía la Alemania comunista. La dictadura de Maduro, frente a las manifestaciones de ayer, hizo un amplio despliegue de sus fuerzas de seguridad e hizo detenciones, una de ellas bastante violenta, contra María Corina Machado, que iba en una moto. La moto fue atajada por motos de la policía bolivariana. María Corina fue desmontada de la moto por la espalda, agarrada por un policía, perdió su cartera y finalmente los policías más allá se detuvieron y dijeron que tenían que liberarla porque había una protesta internacional gigantesca por su arresto tenía que grabar un video diciendo que estaba bien. Esto ha sido explicado el día de hoy por una locución que ha hecho María Corina Machado, hoy 10 de enero, a los venezolanos y a sus partidarios fundamentalmente. Es una declaración optimista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos regímenes dictatoriales, como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Nicaragua o como el de Bolivia, siempre encuentran el sistema para perpetuarse en el poder. Y Nicaragua, o en el caso de Venezuela,
pues no están lo suficientemente debilitados para un cambio de régimen, igual que Cuba. Tendría que haber una guerra civil formal. La frase de María Corina Machado ha tenido éxito. Cada vez somos más, pero habrá que ver en el futuro inmediato si es que ese cada vez somos más tiene fuerza efectiva contra la dictadura y la opresión de Nicolás Maduro. Los Estados Unidos, frente a todas estas violaciones de los derechos de los manifestantes, frente al arresto de María Corina Machado y su posterior liberación, ha anunciado que va a aplicar sanciones al gobierno de Venezuela. Estas sanciones se suman al no reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, de tal manera que la presión internacional aumenta. Probablemente muchos países se unan a estas sanciones. Venezuela sobrevive en su situación actual con una altísima inflación porque tiene en el fondo el comercio con el Brasil, y ese comercio es lo que mantiene a flote el abastecimiento de Venezuela. Pero terminado el gobierno de Lula, si entra al Brasil un gobierno de otro signo, pues evidentemente esa relación comercial va a verse afectada. Finalmente, la crisis venezolana es una crisis internacional e interamericana. Muestra las fracturas conceptuales que dividen a nuestro continente y que dividen al mundo. Hay que ver quiénes apoyaron a Maduro: Irán, China, Rusia, en fin, una serie de países, Cuba, Nicaragua, una serie de países que están en el plan de fomentar estas revoluciones bolivarianas, chavistas del siglo XXI en América Latina. Y entonces es una lucha entre las democracias representativas auténticas y las autocracias socialistas y pseudosocialistas y sus cómplices ideológicos en el mundo. Esa es la coyuntura que vivimos. En un instante volvemos con las declaraciones geopolíticas de Donald Trump. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que aún no ha tomado el cargo, puesto que lo jurará el 20 de enero, ha hecho declaraciones singulares, fuertes, absurdas tal vez para muchos, respecto a la unión con el Canadá, respecto a la compra de Groenlandia, a cambiarle el nombre al Golfo de México y a retomar el Canal de Panamá. Esto naturalmente ha causado una indignación de los gobiernos afectados por estas declaraciones. Los daneses han protestado enérgicamente. Cuando hizo la declaración sobre el Canadá, Justin Trudeau todavía no había renunciado al premierato canadiense y también dijo que eso jamás ocurriría. Naturalmente México ha hecho bromas, la señora Sheinbaum ha hecho bromas sobre estas declaraciones de Donald Trump y los panameños están indignados, puesto que tienen el tratado Torrijos-Carter con los Estados Unidos que regula la cuestión del canal. Planteó Donald Trump la unión con el Canadá. Esto es que el Canadá sea un estado más de la Unión Norteamericana, el estado 51. Dijo que la línea de frontera, que es una línea artificial trazada a lo largo del paralelo 49 en 1783, dijo que es una línea que siendo artificial podía ser puesta de lado y que la unión de los dos países, y acá está la palabra clave, sería lo mejor para la seguridad nacional.
Retengamos esa palabra, seguridad nacional, porque es el motivo que está detrás de esta declaración. Respecto a Groenlandia, que pertenece a Dinamarca desde hace 600 años y tiene 57.000 habitantes, pero que es una isla inmensa y una prolongación del continente norteamericano, Donald Trump ofreció ya en el pasado comprarla y ha reiterado e incluso ha mencionado una ocupación militar. Los norteamericanos tienen una base muy importante en el norte de Groenlandia, la zona más ártica de Groenlandia. Y naturalmente los daneses han rechazado la oferta de compra. Groenlandia tiene recursos minerales muy importantes, se considera que tiene un potencial inmenso, pero no es esa, según parece, la razón principal por la cual se ha ofrecido esta compra y se ha incluso insinuado una ocupación militar, sino lo principal es que es una prolongación de Norteamérica que entra al Océano Ártico y que tiene gran importancia geoestratégica para los Estados Unidos. No es la primera vez que ocurre esto. Los Estados Unidos trataron de comprar en 1867 Groenlandia, que todavía era una colonia, no parte de Dinamarca, sino una colonia dinamarquesa. O danesa, hicieron un intento de comprarla, que no tuvo éxito. En 1910 reiteraron. En 1949, el inicio de la Guerra Fría, el presidente Harry Truman ofreció a los daneses $100 millones en oro a cambio de Groenlandia, pero tampoco fue aceptada la oferta. Y finalmente la primera oferta del presidente Trump fue en el 2019. De tal manera que lo que motiva a los Estados Unidos es su posición en el Océano Ártico. Si nosotros vemos un mapa del Océano Ártico, vemos al Polo Norte en el sur y en el este vemos que toda la costa inmensa, desde el Océano Ártico y el Atlántico Norte y Europa hasta el Estrecho de Bering, es de Rusia. Por otro lado, vemos que la parte más importante que da al Océano Ártico es Groenlandia, junto con una dispersión de islas del Canadá y Alaska. De tal manera que la idea de la seguridad nacional es tener un frente unitario frente a la gigantesca masa euroasiática de Rusia. ¿Por qué? Porque durante la Guerra Fría los principales misiles nucleares de la contención nuclear que existió en esa época apuntaban a Rusia y a los Estados Unidos respectivamente sobre el Polo Norte porque es la ruta más corta para llegar de Europa a los Estados Unidos. Esto es cuestión de minutos para un misil. Entonces, la importancia estratégica no escapa a los Estados Unidos, pero golpea el orgullo nacional de los daneses, de los canadienses, y lo mismo ocurre con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es hiperestratégico, puesto que es el único paso bioceánico del Pacífico al Atlántico a corta distancia de la zona continental ocupada por los Estados Unidos de América, de tal manera que su flota puede moverse con rapidez del Pacífico al Atlántico. De hecho, el presidente Obama, en su estrategia del pivote del Asia, desplazó el 70% de la flota americana al Pacífico Norte, entre el Japón y Hawái, de tal manera que es de gran importancia. Naturalmente, los panameños han reaccionado, han dicho que el acuerdo Torrijos-Carter prevé que en caso de una situación conflictiva, los Estados Unidos se encarguen de la defensa del canal. Pero el hecho es que el canal es administrado por una empresa estatal china y
Eso perturba a los Estados Unidos en una visión que es netamente geoestratégica y militar de la geografía de las Américas. Llamar Golfo de América al Golfo de México es una excentricidad, pero en realidad lo quiere hacer porque el Golfo de México culmina, ¿dónde? En Cuba y en las pequeñas millas que separan a Cuba de la Florida. Entonces eso es una especie es una declaración para abrir los ojos del mundo frente a la visión geoestratégica de la administración que tendrá la administración Trump ante la posibilidad de un conflicto armado con Rusia y por ende con Cuba. Esa es la realidad y con la China. Tiene una enorme importancia para ellos. Este planteamiento de Trump de retomar el canal de Panamá, naturalmente, no es una declaración pertinente, habiendo un tratado entre ambos países, pero sin embargo sí presentan estas declaraciones que hieren la sensibilidad de todos los daneses, canadienses, panameños y mexicanos. Representa una visión defensiva y militar de los Estados Unidos. Si uno ve el mapa del Polo Norte, centrado en el Polo Norte, uno ve cuál es la realidad estratégica. Al frente, todo dominado por Rusia. Del otro lado, Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, pero que no está adherida a ese país europeo, sino que más bien es una prolongación del continente norteamericano, el Canadá con una multitud de islas y finalmente Alaska de los Estados Unidos, que da frente al Ártico. Lo que quiere los pensadores geoestratégicos americanos o el mismo presidente Trump es unificar ese frente hacia Rusia, unificar política y militarmente esa costa para hacer frente a la eventualidad de un conflicto armado. El siglo XXI es un siglo difícil. Volvemos en unos instantes con las conclusiones de tanto el tema de Venezuela como el tema de las declaraciones geopolíticas de Donald Trump. La situación de Venezuela va a continuar siendo de gran confrontación, pero en este momento es difícil derrocar a una dictadura estructurada por los cubanos con un sistema de control social literalmente soviético que mantiene una tiranía tremenda. Las manifestaciones pueden continuar, pero no son suficientes para derrocar a Nicolás Maduro, como lo ha señalado la misma María Corina Machado. De tal manera que se va a requerir algo como la primavera árabe, como las revoluciones de colores en Europa Central en el pasado, para proceder a derrocar ese régimen. Y esas revoluciones de color pues siempre son organizadas y de alguna manera financiadas por los Estados Unidos de América, de tal manera que en el futuro cercano probablemente esa sea una de las metodologías que pueda usarse contra la tiranía venezolana. Mal que bien, en algún momento va a caer. El muro de Berlín se derrumbó en 1989 y la Unión Soviética se desintegró en 1991. Maduro debe reflexionar en que nada es para siempre. Las declaraciones de Trump son declaraciones geopolíticas que responden a
anhelos estratégicos que vienen de muchísimos años atrás, en el caso de Groenlandia desde el siglo XIX, en la dirigencia norteamericana. El caso del Canal de Panamá, no hay que olvidar que en 1903 los Estados Unidos protegieron la independencia de Panamá con su flota, pero crearon y consiguieron fortalecer o proteger el Canal de Panamá con lo que se llamó la zona del canal, una especie de franja territorial que era norteamericana, que emitía sellos postales norteamericanos que decían Canal Zone, pero que eran sellos postales en dólares. Esta franja norteamericana terminó con el acuerdo Torrijos-Carter y las bases norteamericanas que se encontraban ahí fueron abandonadas. Pero, naturalmente, el hecho es que es un gran activo estratégico y vital para los Estados Unidos de América, y la libertad de tránsito a través de ese canal es vital para los fines militares y comerciales de los Estados Unidos de América. Trump se ha quejado de que las tarifas para los barcos norteamericanos son muy altas, pero eso es parte del discurso. Lo que está en el fondo es esta visión estratégica que está conectada al Golfo de México, necesariamente. Y por eso esta frase, que sí es, digamos, una idea excéntrica e ilegítima de llamar al Golfo de México, que es el Golfo de México hace 500 años, en Golfo de América, cuando en realidad hay 5 países que dan al Golfo de México. Pero bueno, así es la política. El deseo de Trump es controlar el océano Ártico y contener a los estados del socialismo del siglo XXI, a Rusia, a China, en el ámbito del hemisferio norte. Y esa es la razón de fondo de sus declaraciones. Son absurdas prima facie, causan una indignación legítima en los daneses, en los canadienses, en los panameños, en los mexicanos, en los cubanos, pero por otro lado representan un interés que debe ser atendido por América Latina. ¿Con qué me refiero a esto? Que tenemos que darnos cuenta que los Estados Unidos de América están designando a sus enemigos y están designando a su enemigo principal, que es Rusia, y naturalmente, y la China. Y por lo tanto tenemos que pensar muy bien cuáles son nuestras políticas en América Latina para no involucrarnos en un conflicto impredecible que podría ocurrir en el futuro. Además, los Estados Unidos, Dinamarca y Canadá están en la OTAN, forman parte de la misma alianza defensiva y por lo tanto es muy difícil materializar el planteo de Donald Trump en la medida en que son aliados y no se le puede imponer a los aliados cesiones territoriales o compras de territorios. Entonces, más allá de las pretensiones de Trump, lo que revelan sus declaraciones es un deseo de comunicar al mundo cuál es la posición militar de los Estados Unidos de América. Nos despedimos de ustedes hasta un próximo programa de Geopolítica con Francisco Tusi.